El tema de criterios de divisibilidad es muy chévere y es muy sencillo porque básicamente lo que nos indica es que son reglas o tips para saber si un número es divisible exactamente entre otro, es decir, que su residuo sea cero, sin necesidad de hacer la división. Los criterios de divisibilidad que vamos a ver son los del 2, los del 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Para dar explicación a los criterios de divisibilidad tomamos tres números, el primero 1969, el segundo 1994 y el tercero 2020. Vamos a comprobar los criterios del 2, del 3 y del 4 a ver si estos números cumplen con ellos, es decir, a ver si son divisibles entre ellos exactamente sin necesidad de hacer la división. Para el primer número nos damos cuenta que su última cifra no es una cifra par, es decir, no cumple con el criterio del 2. Para el segundo número, como termina en 4, entonces sí cumpliría con el criterio del 2. Y el tercer número, como termina en 0, entonces sí cumple con el criterio del 2. Para el criterio del 3, recuerden que tenemos que adicionar todas las cifras del número y la suma debe ser un múltiplo del número 3. Recuerden que los múltiplos son aquellos resultados de las tablas de multiplicar. Es decir, la suma de todos los números, de cada una de las cifras del número que componen al número, tiene que aparecer como respuesta en la tabla del 3. Para ver eso, adicionamos las cifras del primer número, que eran 1, 9, 6 y 9, que nos da un total de 25, y 25 no es múltiplo del número 3, entonces no cumple con el criterio. Lo mismo hicimos con el número 2, que era 1994, 1 más 9 más 9 más 4 nos da 23, quiere decir que tampoco es múltiplo del número 3, o sea, no nos sirve, no cumple con el criterio. Y el tercer número, 2020, sería 2 más 0 más 2 más 0, que nos da un total de 4, y 4 no es múltiplo de 3, o sea, tampoco cumple con el criterio del 3. Para el criterio del 4, debemos tomar las últimas dos cifras del número y dividirlas entre 4. Si la división es exacta, quiere decir que cumple con el criterio del 4. Si no es exacta, no cumple con el criterio del 4. 69 dividido 4 nos da un cociente de 17 y un residuo de 1, quiere decir que no cumple con el criterio. Al no ser exacta, 94 dividido 4 nos da como cociente 23 y un residuo 2, tampoco cumple con el criterio del 4. Y 20 dividido 4 nos da 5, su residuo es 0, quiere decir que sí cumple con el criterio del 4. Para continuar con la explicación de los criterios de divisibilidad, volvimos a tomar los mismos tres números y vamos a comprobar si ellos son divisibles exactamente o no entre los números 5, 6, 9 y 10 sin necesidad de hacer las divisiones. Vamos a empezar con el 1969, 1994 y 2020 con el criterio del 5. Para el primer número, como no termina ni en 0 ni en 5, no cumple con el criterio. El segundo número no cumple con el criterio del 5 porque no termina ni en 0 ni en 5, y el tercero sí cumple con el criterio del 5 debido a que termina en 0. El criterio de divisibilidad del 6 nos indica que el número debe cumplir con el criterio del 2 y a la vez con el criterio del 3. El primer número no cumplía ni con el criterio del 2 ni con el del 3, entonces no cumple con el del 6. El segundo número cumplía con el criterio del 2 más no con el del 3, entonces no cumple con el criterio del 6. Y el tercer número cumplía con el criterio del 2, pero no con el del 3, entonces no cumple con el criterio del 6. Para el criterio de divisibilidad del 9, es bastante similar al criterio de divisibilidad del 3, a excepción de que el número no debe aparecer como resultado en la tabla del 3, sino en la del 9, es decir, se adicionan las cifras de cada uno de los números y la suma nos tiene que dar un múltiplo de 9.
como resultado de la adición de las cifras de cada número. El primero nos da 25, el segundo 23 y el tercero nos da 4. Quiere decir que ninguno de estos números aparece en el resultado como resultado en la tabla del 9, es decir, no son múltiplos del 9, por eso ninguno de los tres cumple con el criterio del 9. Para el criterio del 10, el primer número no termina en 0, entonces no cumple con el criterio. El segundo número no termina en 0, entonces no cumple con el criterio. Y el tercer número, es decir, el 2020, como termina en 0, cumple con el criterio de divisibilidad del número 10.